el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana estaba viendo las portadas de los periódicos y es un poquito más de lo mismo de la semana anterior. Miren ustedes, el poder popular, General Roosevelt Hernández, Fuerzas Armadas garantiza la democracia. Este es el periódico del gobierno. La prensa, Fuerzas Armadas están alterando los principios democráticos. Es muy difícil sentir tranquilidad en este momento. Pero lo menos que podemos hacer los hondureños, lo menos que debemos hacer es atemorizarnos. El Heraldo dice, actitud confrontativa del alto mando militar frente al CNE. Denuncian a cúpula de Fuerzas Armadas de insubordinación. Aquí el asunto es defender la democracia, ceñirse a la Constitución. Yo es lo que hago. Venir todos los días aquí y decir cómo enfoco esto. El país está en un momento difícil, peligroso. Cómo defender los valores democráticos sin echarle gasolina al fuego. Hay que pensar mucho, leer un poco. No quiero pasar de listo al decirles que leo bastante. Si leo, le pido al Señor sabiduría para venir a plantear las cosas con fortaleza, con valentía, ceñido siempre a nuestra Constitución, a nuestras leyes, pero sin prejuicio. ¿Y todo por qué? Porque alimentar la confrontación desconoce uno el desenlace de las cosas. Lo bueno es decir esto se hizo en el pasado para superar una crisis, esto fue lo que hizo tal personaje, la Constitución dice esto, en este momento están acorde a lo que dice la Constitución, en este momento ustedes están contra la Constitución o violentando algunos artículos constitucionales. Es la manera como contribuir con esto, porque sí es preocupante el rumbo, la evolución de esta crisis político-electoral, ya es preocupante. El desenlace de esto. ¿Qué dice La Tribuna? Creo que es el único medio que me falta publicar de los escritos, ¿no?
Aprobado en Consejo de Ministros, 1 millón de recompensas por la cabeza del general Vázquez Velázquez. El general Vázquez Velázquez, que ha reaccionado también con mucho sentimiento este fin de semana en una carta. Otra cosa que me llamó la atención este fin de semana es esto, No la citatoria de los consejeros por parte del Ministerio Público. Creo que está bien que el Ministerio cite a los consejeros electorales. Citó a oficiales de las Fuerzas Armadas, a mí me parece bien que cite como testigos a los consejeros electorales. No me pareció bien esa orden que dio el fiscal general del Estado, que los requerimientos fiscales ahora, ya se la voy a leer para no mezclar lo electoral con otras cosas. Y bueno, y le pregunto a Ramón Matute, mi compañero de TN5 matutino, Moncho, ¿cuáles son los últimos elementos derivados de esta crisis electoral? Buenos días. Buenos días, Renato. Bueno, quiero comenzar diciéndole que hoy el Congreso Nacional tendrá mucha actividad. A las 10 de la mañana la reunión de la Junta Directiva de este Poder del Estado, 3 de la tarde la reunión de esta Junta Directiva con la Comisión Especial nombrada para hacer investigaciones en el CNE de lo que pasó el 9 de marzo en elecciones primarias, y luego vendrá la reunión con los jefes de bancada convocada para las 4 de la tarde, Renato. De intromisión y mal chiste tildan Comisión del Congreso, sí, en el Heraldo. De intromisión y mal chiste tilda el Heraldo la comisión que nombró Redondo ahí para investigar los asuntos del 9 de marzo. Correcto, la exrectora también tuvo la misma calificación, así como otros actores de la sociedad, porque aseguran que será un informe, ellos aseguran que será un informe ya prácticamente planeado, aunque Ramón Barrios dijo aquí el sábado en TN5 matutino, Renato, que se van a pegar a la ley y que lo que van a hacer es un informe que no será vinculante, porque no va a tener ninguna vinculación, lo que puede hacer esta comisión. Por lo demás también, antes de hablar del otro tema que usted plantea, es que hubo un paro del transporte en Choluteca hoy, Renato. Se paralizaron el transporte urbano en Choluteca. Que ya no es novedad para mí. Los paros del transporte en Choluteca ya no son novedad para mí. Ya es... Y es por pan nuestro de cada día. Por esas vías rápidas, Renato. Sí. Que se están dando ahí en el Canal Seco. Sí. Y lo otro, pues hemos tenido reacciones aquí en el matutino referente a esto de que pasó ayer en Olancho, en la reunión del Consejo de Ministros, y ha sido muy enfática la abogada Maribel Espinosa, actual diputada, ex precandidata presidencial, al decirnos esta mañana que se tiene que respetar el Estado de Derecho en el tema de investigación en el Consejo Nacional Electoral y en el llamado que está haciendo el fiscal general de la República a los consejeros para que den su declaración. ¿Qué piensa Maribel sobre el llamado a los consejeros? Que debe de basarse, dice, a ley, y que no se pretenda intervenir unilateralmente esta investigación a 2 consejeras, que no se limite a eso, porque entonces se estaría rompiendo el orden constitucional. Sí. Bueno, pero es que la citatoria ha sido para los 3 consejeros, no solo para las damas, ¿no? Correcto. Marlon Ochoa dijo que iba a ir esta semana a dar su declaración. Ahora, dicen, es un ente colegiado. Y como es un ente colegiado... Deben ir los 3. Deben ir los 3 juntos, a declarar juntos, no sé si con la misma versión o con versiones diferentes, pero que vayan los 3. Con la misma versión, no. Si Fausto Cálix también reaccionó esta mañana y dice que, en efecto, lo que el gobierno de la República ha hecho es darle un voto de confianza a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas sí han presentado inclusive los teléfonos celulares al fiscal general para que les practique el vacío, y que ahí se den cuenta de la labor que hicieron ellos durante estas elecciones primarias, y que las Fuerzas Armadas, dice Fausto Cálix, recibió el voto de confianza porque no tienen en la mente ningún pensamiento de golpe de Estado en el país. Entonces, son versiones que se han venido generando, Renato, durante esta mañana. Los temas siguen siendo los mismos de la palestra pública. Esperaremos entonces lo que pueda pasar hoy en el Congreso Nacional. No se sabe si va a haber reuniones mañana, si se va a convocar a sesión mañana ordinaria en el Congreso Nacional. Fátima Mena dice que no hay absolutamente nada agendado porque no hay temas específicos, al menos que lo que pueda pasar hoy en la reunión de jefes de bancada
pueda proyectar la agenda para esta semana en el Congreso Nacional de la República. Mira, me preocupa esto también, esto de la limitación de facultades al director de fiscales. Sí. Mira, cuando nombraron a Joel Zelaya en el Congreso, los partidos se repartieron esa fiscalía. Correcto. La fiscal general es de Libre, el director de fiscales será de este otro partido y la tajadita se extendió a otro partido. Pues estoy aquí con la versión de qué periódico, estoy con la versión de la prensa, dice la prensa. En medio del tenso clima postelectoral generado por los accidentes en las elecciones primarias, el fiscal general Joel Zelaya dispuso que las investigaciones concluidas y listas para presentar un requerimiento fiscal sean sometidas exclusivamente a la inspección del subdirector general de la Fiscalía en lugar del director de fiscales. Oíme, habráse visto esto. Sí. A través del memorándum FGR 2025 con fecha del 19 de marzo y con sello de recibido un día después, Zelaya se dirigió a los jefes de las distintas fiscalías del Ministerio Público para comunicar que los expedientes ya no pasarán por el abogado Juan Carlos Sánchez, actual director general de la Fiscalía, quien es afín al Partido Nacional. Ese es el memorándum. Sí, aquí lo he visto, la noticia la he visto en los distintos noticieros de Televicentro este fin de semana, solo que para efectos de lectura textual me viene aquí a la prensa. A partir de esta fecha, todos aquellos expedientes cuya investigación está concluida y lista para presentar requerimientos fiscales tendrán que ser remitidos únicamente al abogado Víctor Migdonio Carrasco, subdirector de fiscales, para su revisión legal y visto bueno correspondiente, quien además será la última instancia previo a presentar los requerimientos fiscales ante los juzgados correspondientes, precisó el memorándum. ¿Qué significa esto, Moncho? No, primero que ya se rompió el pacto. Ya se rompió el pacto. Entre liberales, nacionalistas, libres. Porque mira lo que ha hecho el fiscal. Y la alta politización. Todo expediente, todo requerimiento fiscal, previo a su presentación, por favor, que sea el subdirector de fiscales el que le dé el visto bueno y no el director. ¡Qué democracia! Pero yo, no voy a golpear a la democracia, no. ¡Qué institucionalidad tan débil! ¿Sabes qué? Esto sí me saca de quicio a mí, ¿eh? ¿Cómo pisotean la institucionalidad? Esto sí me saca de quicio, porque el problema no es el sistema, no es la democracia. Son los actores. El problema son los comportamientos de la gente en las instituciones. Esto sí me saca de quicio. No, ese director de fiscales cachureco, por favor. No, el visto bueno para presentar un requerimiento debe ser del subdirector, porque este sí está alineado políticamente a mí. El otro no. ¿Y dónde queda la ley? ¿Y qué dice la ley del Ministerio Público? Estas cositas sí me enervan como hondureño a mí. ¿Qué ha hablado el fiscal? Lilia Ramos, exfiscal del Ministerio Público, habló en el matutino esta mañana y dice que se está irrespetando la jerarquía al interior del Ministerio Público y que esto ya prácticamente rompió los niveles de comportamiento y de institucionalidad. Así dijo. Y claro, la remetió contra el fiscal general Joel Zelaya, porque dice que se está irrespetando la jerarquía al interior del Ministerio Público. No abona en nada en cuanto a la consecución penal en el país, mucho menos dice a perseguir estos casos, porque dice la abogada, se está politizando, o se ha politizado totalmente. Ese es el problema. Público. Bueno, vamos a ver qué pasa, Renato. Ese es el temor. A ver qué pasa. Ese es el temor. Ese es el temor. Y vamos a derivarnos hacia ahí. Por favor, ¿cuál es el título del programa, Lucecita? Para ya rápidamente presentar a mis invitados e iniciar el frente a frente de esta mañana. Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy lunes. Siempre lo mismo, crisis generadas por políticos arrastran a las Fuerzas Armadas a desgastar su imagen ante el pueblo, pero hubo un militar que en medio de una crisis los puso en orden. ¿Por qué no recordar al general Walter López Reyes en tiempos como estos? Envíe su opinión, comentarios al 9773-6065 y recuerde que estamos en redes sociales, en todas las redes sociales nos encuentra de igual forma, @Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. He estado recordando y leyendo muchas historias de diversos autores de lo que pasó en los 50.
nosotros no habíamos nacido, ninguno de los que está aquí en el panel había nacido en los 50. La mayor parte de nosotros nacimos en la década del 60, creo que somos generacionales, con mi amigo que está a la derecha, ya lo voy a presentar, pero creo que el amigo que está a la izquierda es de los 80, ¿verdad? 70. 70. Pero gracias por el cumplido. Sí, de los 70. Omar García y Lester Ramírez están conmigo hoy. ¿Qué recuerda usted pasó en 1956 con Julio Lozano Díaz? Bueno, lo que mis padres me contaron, mi familia estuvo metida con el Partido Liberal y también esas luchas. Fueron precisamente de Julio Lozano Díaz, pues... que se quería quedar, ¿no? Se quería quedar y creo que presentó de que estaba enfermo y fue a morir fuera del país. Y en cuanto a situaciones de inestabilidad, pues participaron después en actividades los militares en la forma de gobierno. Trató de establecerse esa estabilidad, pero eso es lo que yo recuerdo así, ¿verdad? Yo no había nacido, eran las conversaciones de mis padres. ¿Y usted, Lester? Bueno, yo de los 50 me acuerdo muy poco porque no había nacido, obviamente, pero yo creo de que durante los 50 hubo un proceso de transición en Honduras. Es cuando las instituciones se crean, ¿no? El seguro social, ¿no? Los procesos de los ministerios, toda esta parte se puede decir ya eso fue en los 60, con Ramón Villeda Morales. Banco Central se crea en los 50, creo, también, ¿no? Con Juan Manuel Gálvez. Entonces, a mí me parece de que en los 50 en Honduras y en todo el mundo vive un momento de posguerra, ¿no? Y en Honduras se dan los primeros procesos, como le digo, de institucionalización, de crear instituciones. Vuelvo, ¿no? Con el Banco Central, con procesos donde también se fortalece en el marco legal. Y ya en los 60 se va ya desarrollando más, creo que también con la Guerra Fría se impulsa un desarrollo mucho más intenso, ¿no? Pero sí creo, con el tema de los militares, licenciado Renato y Omar, y mucho gusto, yo vengo estudiando este fenómeno de la violencia y el conflicto por los últimos, se puede decir, 10 años, 15 años, y sí hay graves preocupaciones en el sentido de que hay temas muy atípicos que se están dando, que no habíamos visto antes. Y que ya lo vamos a desarrollar, Lester Ramírez. Hay muchos autores que afirman que en 1956 los militares de ese entonces jugaron un papel muy importante contra el fraude y la pretensión continuista de Julio Lozano. 1956. Porque es cierto, hay alguna gente que mete en el mismo costal a todos los militares en la historia, y no todos los militares tuvieron el mismo comportamiento. Y en 1956 hubo un grupo de militares que se plantaron y se opusieron a la pretensión continuista y al fraude de Julio Lozano. Es la mayor coincidencia que recojo en algunos autores. Bueno, luego hubo otro momento muy importante en la historia militar hondureña, en la historia político-militar hondureña. Walter López en 1985. Y un círculo de militares leales a Walter López. ¿Recuerdan ustedes los problemas que se produjeron en 1985, verdad? Claro. Y voy a leer uno de ellos aquí. Es mejor leerlo. Aquí voy. El desempeño de Walter López y su círculo de oficiales leales es nuevamente decisivo a fines de 1985, por cuanto la discordia
entre partidos por las reglas del juego electoral plantea un grave impasse e impide la celebración de internas previstas en la ley para la transición. Desde la cúpula militar de las Fuerzas Armadas, López notifica a las cúpulas partidarias que deben convenir la famosa opción B, con una sumatoria de votos de cada partido en apoyo a su candidato más votado. No convenía a todos, pero el procedimiento de emergencia rescataba el sentido de la democracia interna y conducía a la elección de José Simón Ascona Hoyo, puntual. Cumplida su misión y asegurada la alternabilidad en la Suprema Magistratura, López, como para seguir su propio ejemplo, se retira de la jefatura. Aún sí siguió apoyando al gobierno en transición difícil hasta la firma del Tratado General de Paz de 1987, que otra vez desarticuló la conspiración foránea guerrerista en ese momento. Pero antes de eso, en los tiempos de Roberto Suazo Córdoba, se le ocurrió, y viniendo de jornadas militares, de gobiernos militares, quedarse después en el retorno a la democracia. Nuestro primer gobierno democrático se quiso quedar. Sí. Y una llamada de Walter López Reyes, impidió que se consumara lo que querían hacer en el Congreso Nacional, siendo jefes de las Fuerzas Armadas. Y eso es respeten la democracia, les dice. Pero usted está diciendo un denominador común en los dos momentos históricos, en los 50s y en los 80s. Y es que los militares inclinan la balanza entre el autoritarismo y la democracia, al menos la democracia electoral. Lo pueden hacer, correcto. No, en los 50s lo que hicieron con Lozano y en los 80 lo que hicieron con Roberto Suazo Córdoba. Sí. Estamos de nuevo en esa disyuntiva, ¿no? ¿Para qué lado van a tomar los militares? Y no estamos hablando de lados políticos partidarios, sino estamos hablando de lados entre democracia y autoritarismos, porque el mundo de hoy, esas son las dos grandes divisiones. Nos las hacen ver como divisiones ideológicas de izquierda a derecha, pero en realidad todo el mundo está viviendo, ¿no?, un gran auge del autoritarismo, ¿no? Incluso en países que creíamos que eran democracias consolidadas, ¿no? Entonces yo creo que, por eso le decía al inicio, en lo personal estoy sumamente preocupado por el hecho de que no hemos visto fenómenos como los que estamos viendo en este momento. Unos podrían decir, sí, bueno, pero el proceso anterior de Juan Orlando Hernández, la reelección del 2017, pero el contexto era muy diferente, ¿no? Siento de que en este momento Honduras está aislada. Honduras no tiene un acompañamiento internacional que digamos. Honduras no está marcando realmente un interés geopolítico ahora tampoco, ¿no? Entonces eso está quedando, ¿no?, de una manera muy lista a la mesa para los actores nacionales a determinar el rumbo del país. Y los militares sin duda alguna juegan un papel importantísimo en esto y la historia lo demuestra, ¿no? Por eso en la Constitución, de los 379 tantos artículos que tiene la Constitución, 20 están dedicados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces creo que es un tema hay que prestarle mucha atención. Y esto, licenciado Renato, no solamente son los militares. Vea lo que está pasando en el Ministerio Público. Vea lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Vea lo que va a pasar en el Congreso Nacional. Es decir, hay diferentes, en términos militarísticos, hay diferentes flancos. Y no todos podemos defender todos estos flancos. Y eso yo creo que también es el problema que hay ahora, ¿no? No simplemente va a haber una crisis y se está dando una crisis electoral, sino se va a crear una crisis política que va a tener ramificaciones económicas y sociales muy fuertes, ¿no? Pues vamos a darle el paso a Omar García, porque lo que queremos hoy debatir en este programa es que cuando los militares se enmarcan en la Constitución de la República y basados en ese concepto de respetar la Constitución, no toman partido, sino así
Está redactada la Constitución. Esto dice la Constitución. Miren lo de López Reyes, cuando Roberto Suazo Córdoba quiso hacer ahí su patraña en el Congreso Nacional, que le dio goce el expresidente, y quedarse en el poder. Don Walter López también. ¿Ah? Estoy hablando de Walter López. Sí. Sí, estoy hablando de Walter López, cuando Roberto Suazo Córdoba se quiso quedar, dije yo. Cuando dijo que le dio goce, ambos. Ah, sí, no, López Reyes murió también, sí. Correcto, sí. No, gracias, sí, Walter López Reyes murió. Esto dice la Constitución. Y luego contribuyó con la opción política B, la opción B, junto a los obreros. Y nos sacaron de una crisis apenas retomando la democracia en el país en los años 80. Bueno, no me quiero meter con Ramón Ernesto Cruz en el 71 porque fue un golpe de Estado, pero algunos autores dicen que Ramón Ernesto Cruz ordenó reprimir a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos que estaban exigiendo reformas sociales en el país. Entonces les ordenó a los militares, repriman a todo aquel campesino obrero que se revuelve en este momento. Y los militares no quisieron. Y ahí había un oficial llamado, jovencito, llamado Walter López Reyes. Y se produjo el golpe de Estado. El desenlace fue fatal. Y fíjese que... El desenlace, solo termino con esto. El desenlace fue fatal, se produjo un golpe de Estado. Pero fue un gobierno militar con civiles como Edmond Bográn, si mal no recuerdo, con Gautama Buda Fonseca, que plantearon e hicieron reformas sociales, que hay gente que hoy sostiene que Honduras no siguió el camino de El Salvador y Guatemala a una guerra civil, justamente por ese momento histórico de transformación social en ese gobierno cívico-militar. No voy a llamarle gobierno cívico-militar. Fue un gobierno surgido de un golpe de Estado, pero los militares llamaron a civiles con pensamiento bastante liberal y reformista, y eso oxigenó a Honduras para no caer en lo que años después cayó El Salvador, en una guerra civil. Bueno, y luego vino lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Ese gobierno comenzó a degenerarse, ese gobierno que le dio volantín a Monchito Cruz, porque las Fuerzas Armadas tenían bastante participación, se volvió corrupto, traicionando el pensamiento de los civiles que tenían ahí en el gobierno. Ahí se degeneró todo y ustedes saben la historia reciente. Y después Walter López Reyes, siendo jefe de las Fuerzas Armadas, porque solo estuvo 2 años, y ya cuando se concretó la opción B y el país salió de la crisis político-electoral, dio el ejemplo, renunció a su cargo en las Fuerzas Armadas. Pero puso en cintura al Congreso en ese tiempo: cuidado, venimos retomando la democracia, ya ustedes quieren alterarla, queriéndose quedar un periodo más. Nuestras Fuerzas Armadas están para respetar la Constitución. Luego vino la opción B y salimos de la crisis. El otro puntito, y ya después voy a hablar poco para que ustedes controlen esto. Todas estas crisis, todos estos problemas en que se ven arrastradas las Fuerzas Armadas son derivadas de crisis políticas, mira. Crisis políticas, crisis políticas, crisis políticas. Y aquí vienen las Fuerzas Armadas. Son arrastradas a las crisis. Cuando han tenido como Biblia la Constitución, no se han comprometido. Cuando han tomado partido por las ambiciones de esas crisis políticas, han venido los problemas. Con la reelección pudieron intervenir y no intervinieron, se desgastaron. Sí. Miren, con el golpe de Estado, ¿cuántas veces hablé yo con Romeo? Rick sí dice que no hubo tal orden de captura contra Mel. Sí hubo orden de captura. Se lo he preguntado recientemente a quien era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí hubo orden de captura contra Romeo Vázquez Velázquez. Y se ejecutó. No, perdón, sí hubo orden de captura contra Mel Zelaya. El jefe del Estado Mayor Conjunto era Romeo Velázquez y lo capturaron. Pero cometieron el error histórico, y el mismo Roosevelt Hernández lo aceptó aquí, que todo fue bien hasta la captura de Manuel Zelaya. Así lo dijo, donde está sentado. Todo fue bien hasta la captura de Manuel Zelaya, dice. Se estaba cumpliendo con la ley. Claro, cuando lo extraditaron a Costa Rica y no lo juzgaron por los hechos que se le podrían imputar a Mel, entonces se consumó el golpe de Estado. Pero
Pero todo fue producto de una crisis política. Todo fue producto de una crisis política. O sea que aquí no maduran los políticos, no acaban de madurar. Antes del retorno y después del retorno a la democracia. Arrastran a las Fuerzas Armadas a estas crisis. Hay momentos que las Fuerzas Armadas se alinean partidariamente, políticamente con el gobierno de turno. Cuando hicieron eso se vieron afectadas. Cuando dijeron nosotros solo actuamos, como dice la Constitución, salieron airosas. ¿Y esta vez cómo van a actuar? Esta vez cómo van a actuar. ¿Cómo van a actuar esta vez? ¿Siempre ceñidos al espíritu de la Constitución o van a tomar partido? Ese es el punto y están a tiempo, están a tiempo. Por favor, Omar, discúlpeme que lo interrumpí, pero quería poner esto en contexto también. Claro. Bueno, Dios y patria para todos. Es un gusto estar con ustedes acá, ¿verdad? Siempre he llamado a nuestro país para servirle en momentos en los cuales aparentemente hay aguas mansas, pero debajo hay mucho movimiento. Y también pueden haber aguas revueltas y tal vez la orilla sea la salvación si estamos de náufragos en esas corrientes. Utilizo esto porque todo depende de qué es lo que nosotros queremos hablar el día de hoy y presentarles al pueblo hondureño. No, creo que está claro lo que queremos hablar. Y en ese sentido, voy a hablar por mi persona con respecto a estas ideas que se han estado dando. En mi mente está presente muy amablemente y afablemente doña Betulia de López, la madre de Walter López, una mujer extraordinaria, una mujer cristiana evangélica. Dejó una huella en mi niñez y en ese sentido era una mujer muy entregada a lo que era la democracia. Quiero decirlo acá. Qué bueno que se lo enseñó a su hijo. El eco en los pasillos del general Walter López Reyes siguen sonando esas palabras. Cuando se le ofreció en bandeja de plata asumir el poder total por politiqueros, no por políticos. Y él, en aquel pasillo, con su edecán fuerte, dice: tienen que aprender a vivir en democracia. Ese eco continúa sonando y sonando ¿Por y teléfono? sonando. Por teléfono le dijo. Tienen que aprender a vivir en democracia. Bimbu era el presidente del Congreso, Efraín Bujerón. Increíble que el jerarca castrense esté dando cátedra de democracia a quien se supone que vive de la democracia como agente político, ¿no? Y acá son aspectos en los cuales debemos de estar conscientes. Le ha hecho mucho daño el perder de vista, y pueblo hondureño, todo país, no importa si es monarquía, república, socialista, capitalista, lo que sea, tiene 4 expresiones de poder. Una expresión de poder económico, la expresión de poder social, la expresión de poder político y la expresión de poder militar. En lo militar y en el caso de Honduras, tenemos que recordar que hay una simbología muy fuerte cada vez que se toma posesión un nuevo gobierno. Y se hace en el Estadio Nacional. Y esa simbología es poderosísima expresión de poder, porque en ese jeep que da la vuelta alrededor del estadio van símbolos de poder. Quien queda de presidente o presidenta, flanqueado por el jefe de Estado Mayor Conjunto, y van pasando y van haciendo situación ante el pueblo. Y yo quiero decirles a los compañeros militares, ¿qué quiere decir eso? Esa vuelta.
que los militares estamos de acuerdo con respecto a esta nueva posesión democrática conforme a la Constitución, que vamos a apoyar el caminar en esta democracia y que estamos también juntos con el pueblo para poder despegar y emprender y derrotar los obstáculos que constantemente nos están brindando las actividades de los politiqueros. Porque aquí quiero decirle al pueblo hondureño, con esta crisis, porque es bien llamado, es una crisis, ¿quién está ganando tanto que todos podemos perder todo? Los momentos acá para cada uno de nuestros conciudadanos, y hablemos de los servidores públicos, civiles y militares. Esta república es nuestra. Esto no es de familias. Es nuestro país. Y acá tenemos que entender que han habido situaciones donde 3 partidos dominados por 43 familias en este país, sobre 1,5 millones de familias, están haciendo y deshaciendo lo que quieren. Es nuestro país. Y nosotros no podemos decir y dejárselo así como así. Tenemos una situación en la cual los 3 partidos empobrecedores nos tienen metido en esto. Ellos manejan el Congreso Nacional, ellos manejan el Ministerio Público, ellos manejan la unidad de transparencia, política de transparencia, ellos manejan el Tribunal Superior de Cuentas, ellos manejan el Tribunal Supremo Electoral. Ellos manejan el presupuesto, así resumámoslo, ellos manejan el presupuesto, pero la bicoca, los 439,000 millones de lempiras. Ahí es donde vamos. Y nos hicieron, y nos restregaron la cara que iban a gastar no 2.100, al final van a ser como 2.300 millones, porque también el Congreso le dio, tengo entendido, los viáticos a los diputados para que anduvieran en la parte política, que se suspendió. Y yo le quiero decir al pueblo hondureño, en medio de todo esto, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están 2.300 millones de lempiras, hombre? ¿Dónde están? Para esto. Donde realmente hay una confrontación de posiciones en las cuales estamos señalizando y viendo al Consejo Nacional Electoral y también a las Fuerzas Armadas. Cuando el Consejo Nacional Electoral, usted lo sabe, yo concursé para ello, y hay una definición: los miembros del Consejo Nacional Electoral no son activistas políticos, ellos están para construir el Estado, el país, no son constructores de victorias. Las Fuerzas Armadas, su papel lo dice la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas por naturaleza son constitucionalistas. Y de ahí se desprende todo su actuar. Y de ahí debería desprenderse todo señalamiento que se quiera atrever a darles con el dedo y decir de la Constitución, no de otro lado. Solo lo interrumpo. Walter López Reyes, ¿sabes que terminó siendo designado presidencial de Carlos Roberto Reina? Interesante. Walter López Reyes terminó siendo designado presidencial de Carlos Roberto Reina. Era de ideas liberales. Cuando el gobierno de Roberto Suazo Córdoba y Efraín Bu como presidente del Congreso, las elecciones las había ganado el Partido Liberal. Y el jefe de las Fuerzas Armadas, que era del mismo partido, llamó al presidente del Congreso y le dijo: dígale allá a los diputados que lo que las Fuerzas Armadas piensa es que se debe respetar la democracia. Un liberal, bueno, al final demostró que era liberal, pues, y yo sé que era liberal, porque en ese momento el hombre era jefe de las Fuerzas Armadas y la Constitución decía político, pero en el fondo era de ideas liberales. O sea, no le importó que en el fondo tenía ideas liberales para decirle a la gente del partido que canalizaba sus ideas: pónganle fin a eso, no vamos a
a permitir que interrumpan este proceso democrático del país. Yo les digo algo, hoy este frente a frente tiene una misión. Ellos pueden expresar lo que quieran. Recordar que cuando los militares se apegan a la Constitución y no a partido político alguno, las Fuerzas Armadas salen bien libradas de los conflictos a las que son arrastradas por los políticos hondureños. Casi todos los conflictos en que se han visto envueltos las Fuerzas Armadas, a no ser los de ellos, cuando golpearon al Estado y cometieron actos de corrupción. Pero todos estos conflictos que se han visto arrastradas a las Fuerzas Armadas es derivado de la ambición desmedida, de la falta de consenso, producto de esa ambición desmedida de nuestros partidos políticos. Pero la historia nos dice que hubo militares y hubo fuerzas armadas que pararon en seco las ambiciones de esos partidos, porque no asumieron una posición partidaria. Por encima de lo partidario, ellos miraron la Biblia, que es su Constitución. ¿Reaparecerá el espíritu de Walter López Reyes? ¿Recordarán los militares ese pasaje de la historia para que vean en el general López Reyes un milico, un militar que salió de una tremenda crisis apegado a la Constitución y no a partido político alguno? Miren la historia después. Miren la historia después. Lo que ha pasado. Siempre derivado de crisis políticas. Los militares pudieron interrumpir la reelección. Pudieron hacer más para evitar la reelección. Apegados a la Constitución. Y eso les costó caro. ¡Puf! Les costó caro. Claro que les costó caro. Y lo estamos pagando. Quiero que discutamos más tarde el asunto de Romeo Vázquez Velázquez. Otra coyuntura, se vieron arrastrados. Yo les digo algo, y no lo están imputando por el golpe de Estado, lo están imputando por un crimen, por dos crímenes. Mira, aquí venía, no, estábamos abajo. Romeo, usted que es hombre de opinión pública, todos los días un llamado a la conciencia para que los liberales resuelvan su problema político. Mira, ese hombre andaba predicando, por favor, resuelvan su problema político de manera civilizada, porque llegará un momento en que las Fuerzas Armadas ya no se podrán hacer para atrás, decía. Vino una orden de captura de la Corte Suprema, la ejecutan los militares, cometen el error de trasladar a Mel a Costa Rica y consumar un golpe de Estado. Pero vinieron los civiles y dijeron, Fuerzas Armadas, invoquen el estado de necesidad, que por eso lo llevaron al extranjero, porque si lo juzgamos aquí, el país entra a una guerra civil. Miren ustedes, todo derivado de crisis políticas. Todo derivado de crisis políticas han arrastrado a las Fuerzas Armadas, pero cuando las Fuerzas Armadas ni siquiera se vuelven neutrales, sino que dicen, tráigame la Constitución por favor, Lucecita, aquí nos vamos a pegar. Aquí nos vamos a pegar a la Constitución. Le guste o no le guste, esta responsabilidad nos da la Constitución a nosotros, por lo tanto, apegados a la Constitución, vamos a hacer lo que dice la Constitución. Esos son los militares que han hecho que se superen algunas crisis y han salvado el honor de las Fuerzas Armadas. Pausa y volvemos, porque tiene un buen trabajo aquí, reflexivo, Lester Ramírez, lo mismo que Omar García. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. 7:44 minutos, el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Nos ubicamos en la calle de los Alcaldes, en el Distrito Central, a la altura de la colonia Las Torres. Si usted se dirige por todo este sector del aeropuerto Toncontín y se dirige también para el Boulevard Fuerzas Armadas, el Boulevard Económica Europea y también parte de Comayagüela, ese es el tráfico que usted va a arribar a esta hora del día, cuando son las 7:45 minutos. Repetimos, el tráfico vehicular desde la altura de lo que es la calle
de los alcaldes en la capital de nuestro país. Tony Munguía les ha informado el tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Escribe un televidente porque en aquellos tiempos de verdad eran hombres comprometidos con Honduras y no como hoy que hasta se vuelven repartidores de rochino en eventos partidarios del gobierno de turno, a quien la cúpula de las Fuerzas Armadas demuestran su servilismo. Donald Funes escribe: cuando alguien nos sirve es importante aclarar que señalar un mal liderazgo en una institución no significa desprestigiarla, sino todo lo contrario. Silvia Raudales opina: esperamos que las autoridades investiguen a Cosette López por querer inflar urnas, nuestras Fuerzas Armadas son inocentes. Daniel Andino: la historia no debe olvidar a quienes actuaron con firmeza y justicia. Alejandro también opina: la historia nos enseña que no todos los líderes militares se dejan manipular por la política. La imagen de los militares se desgasta cuando permiten ser usados como herramienta de poder, escriben estos televidentes. Muchas gracias, siga opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credi Oportunidad. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picosa. Tu empresa llega lejos. Bueno, continuamos con este debate. Aquí nos ha traído hoy Lester Ramírez esta métrica de riesgo electoral. Estamos analizando todo esto en su contexto, lo que sucede, lo que puede suceder, las consecuencias y el desenlace de esto para bien de Honduras o para mal de Honduras si no lo hacemos inteligentemente todos, incluyendo los militares. Lester. Pues mire, licenciado Renato y Omar y bueno, toda la teleaudiencia, esta es una metodología que se utiliza en inteligencia, se utiliza en inversión, los bancos lo utilizan, en proyectos, todo el mundo utiliza una metodología de analizar riesgos. Y a mí me ha tocado por los últimos 3 procesos electorales analizar riesgos electorales y ver cómo se puede navegar estos momentos, ¿no? Entonces, la métrica, y es para que todo el mundo también en casa pueda comprender y hacerla también en casa, porque yo creo que es muy importante. Recibimos mucha información, estos son temas altamente emotivos, pero de vez en cuando es importante sentarse y ver desde afuera qué está pasando y todas las partes del proceso electoral, ¿no? Y por eso es muy importante entender que un riesgo tiene 2 grandes variables: la probabilidad que ocurra y el impacto que pueda tener en el sistema electoral, en la democracia, en el país como tal. Y la probabilidad tiene, ¿no?, cuatro puntos. Señálelo para que la gente lo vaya haciendo. Una métrica de 4 puntos, ustedes la pueden ver aquí, muy baja, alta, muy alta, y aquí están, ¿no?, los elementos o los criterios para medir, ¿no? Una probabilidad baja o de muy baja sería un hecho aislado sin precedente, algo que no ha sucedido. Por ejemplo, una crisis no sería un elemento muy bajo. Todos los procesos electorales hay crisis, hay conflictos, hay violencia. Entonces, ahí ya descartamos el hecho de que una crisis va a tener una puntuación de probabilidad baja. Después viene lo que es el nivel bajo, ocurre esporádicamente, igualmente, ¿no? Son temas, por ejemplo, lo que ocurrió ahora el 9 de marzo con la apertura de los centros de votación, ¿no? Eso, si lo estuviésemos midiendo, nadie lo hubiese puesto en el radar. Hoy ya va a estar en el radar para las generales porque es algo que ya hay un precedente. No, ocurre esporádicamente, el hecho de que se abren tarde las urnas porque el material llega tarde. Pero no se abren 10 horas después. Pero no se abren 10 horas después, así es, correcto. Después está la alta, que ocurre frecuentemente, que es el tema de la transmisión de los resultados,
¿no? El biométrico, especialmente la transmisión de resultados. Hoy estamos ya a 3 semanas del proceso de las primarias y todavía no tenemos los resultados. Entonces, ese es un tema probabilidad alta, es decir, que en las elecciones generales es muy probable que esto vuelva a ocurrir. Después está lo que es muy alto, casi seguro. ¿Qué es casi seguro en el contexto hondureño? Violencia. Eso hay que tenerlo como ya en el banco, ¿no? Es decir, va a haber violencia, ya se están produciendo violencia, y no solamente violencia, no lo pensemos desde el punto de vista de violencia física o agresión, hay violencia psicológica, ¿no? A través de la construcción de narrativas, hay diferentes tipos de violencias que hay que entenderla también. Y por el otro lado está, después de la probabilidad, de la variable probabilidad, está el impacto, es decir, cómo afecta este hecho, si este hay riesgo. violencia, si hay violencia. Sí. En el caso de violencia, ¿no? ¿Cómo afectaría el caso de que no se brinde los resultados a tiempo? Entonces, de la misma manera, aquí se corrió, perdonen ahí que se corrió la diapositiva, me imagino que es la manera como se está proyectando, pero también, ¿verdad? Mínimo, moderado, grave, muy grave, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver los criterios, rumores locales, fallas en logística, moderado, ¿no? Amenazas a candidatos, grave, ¿no? Y después muy grave. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva, y aquí yo he puesto 4 variables o 4 riesgos que hemos podido identificar de lo que se está hablando en los medios de comunicación, de lo que se está hablando en redes sociales, de lo que se está hablando en la mesa del comedor en cada casa hondureña, ¿no? Primero, lo que estamos viendo en este momento en el CNE con lo que ha pasado el 9 de marzo, un riesgo de este tipo. No se investiga de manera objetiva e independiente los hechos sucedidos el 9 de marzo, quedando en la impunidad. Otro riesgo, el conflicto entre los consejeros del CNE continúa durante los próximos 8 meses produciendo desconfianza, incertidumbre e incapacidad para organizar elecciones generales. La percepción, aquí viene lo de las Fuerzas Armadas, la percepción ciudadana que el alto mando de las Fuerzas Armadas está comprometido no le permite a la institución actuar de manera imparcial. ¿Está comprometido con quién? Está comprometido con los actores políticos partidarios, ¿no? O está comprometido con otros tipos de incentivos que no son el incentivo constitucional que usted dice. Solo quise aclararlo. Muy bien. El Ministerio Público presenta requerimientos fiscales contra opositores políticos, periodistas y activistas sociales, lo que estamos viendo por ejemplo, en el caso del general Romeo Vázquez, y se utiliza el estado de excepción, que es otro tema que se ha estado escuchando, contra la organización de mítines políticos, debilitar la movilización social y la protesta ciudadana. Es decir, utilizar este argumento de que estamos en un estado de excepción y que las garantías y las libertades constitucionales se han levantado y no se pueden respetar dado el estado de excepción, va a contribuir a suprimir el voto, a la organización y todo lo que es la campaña, especialmente para partidos de oposición. Entonces, aquí me gustaría que ustedes me ayuden con esto y también en casa ustedes hagan la valoración. El riesgo electoral, la medición, se obtiene multiplicando la probabilidad, ¿no?, por el impacto. Y ya vimos cuáles son las 4 métricas. Entonces, una vez que nosotros obtengamos la puntuación, un riesgo mínimo de 1 a 3, un riesgo moderado de 4 a 7, ya con el resultado de la multiplicación, un riesgo alto de 8 a 11 y un riesgo crítico sería de 12 a 16. ¿Tienes un papelito, por favor? Ayúdenme con un papel y lápiz para ir haciendo el ejercicio aquí. Me gustaría que ustedes hagan el ejercicio porque ese es el trabajo. Tengo que puntuar el primer riesgo. No se investiga de manera objetiva e independiente los hechos sucedidos el 9 de marzo, quedando en la impunidad. Y entonces digo yo, la probabilidad que ocurra. Este riesgo es mínimo de 1 a 3, es un riesgo moderado de 4 a 7, es un riesgo alto de 8 a 11 o estamos en un riesgo crítico. Pero iniciando por la probabilidad y después la variable, que es la otra variable que es el impacto, multiplica ambas y le va a dar el resultado, ¿no? A partir de ahí, usted lo que hace es que usted ordena en prioridades, según los niveles de riesgo, cómo va a intervenir. Y esto es, no, los militares lo utilizan, inteligencia lo utiliza, el mundo de la banca lo utiliza, proyectos lo utilizan, ¿no? Yo lo utilizo. Traje una metodología. ¿Usted lo utiliza? Sí. Traje una metodología militarista al programa para que todo el mundo comprenda también que esto es un trabajo que todos debemos hacer, porque hay mucha información, hay muchas emociones, hay mucha desinformación, y es importante hacer estos análisis para ordenar bien cómo vamos a abordar los diferentes flancos que les decía al inicio. Ok, entonces empecemos. No se investiga de manera objetiva e independiente de los hechos sucedidos el 9 de marzo, quedando en la impunidad. Probabilidad que eso ocurra, del 1 al 4.
Ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? No, pero yo quiero agradecer a Omar, ¿sabes por qué? Porque Omar es maestro del Colegio de la Defensa Nacional. Omar es maestro del Colegio de la Defensa Nacional. Y Omar sabe que cualquier cosa que no guste de lo que diga hoy, le pueden cortar la cabeza. Pero Omar es un demócrata. Yo conozco a Omar como un demócrata y sabe los riesgos de haber venido o no al programa. Y dijo, voy a ir porque antes de ser maestro soy hondureño y tengo valores democráticos. Él sabe los riesgos que corre. Así que, ¿quién va a anotar? ¿Tú vas a anotar? A ver, yo anoto. Sí. Y ustedes hagan el análisis. Ahí. Ok, comencemos. Entonces, no se investiga de manera objetiva e independiente los hechos sucedidos el 9 de marzo, quedando en la impunidad. Ok, ahí tengo entonces yo... Probabilidad que ocurra. ¿Qué probabilidad? Del 1 al 4. 1 al 4. ¿Cuál escoge? 3. Ok, Sí, 3. ¿Qué impacto puede producir en el proceso de las generales, por ejemplo, y en el proceso del sistema electoral que tenemos ahora? Ya tenemos la probabilidad. Ahora el impacto. ¿Qué impacto creen que ustedes puede producir esto? De que no se sepa quién realmente tomó la decisión sobre suspender el traslado de las maletas, no custodiar las maletas, evitar que las maletas llegaran a tiempo. Y según me dicen, fueron lugares en Tegucigalpa y en San Pedro Sula con la más alta carga electoral, ¿no? Eso es lo que están diciendo también algunos medios de comunicación. ¿Y qué opciones tengo? Bueno, si quiere regresemos a la otra diapositiva y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, la probabilidad que ocurra, es que ¿está ocurriendo o no está ocurriendo? No, es que yo digo, para mayor facilidad, puedo decir del 1 al 5. Del 1 al 4. Del 1 al 4, perdón. Mire, es que todo esto son dos variables en realidad. Es qué probabilidad y si ocurre, cuál es el impacto. Y el impacto, deme la siguiente filmina, por favor. La siguiente. Entonces, el impacto que va a ser un impacto mínimo, un impacto moderado, un impacto alto de 8 a 11, un riesgo crítico de 12 a 16. Entonces, lo que vamos a hacer, usted dice ahorita 3, pero usted dice, no, hombre, eso va a pegar duro. ¿Cómo va a impactar eso en los partidos políticos, en la población? Del 1 al 4. Del 1 al 4. No, yo me quedo aquí. Es que yo todavía ando con alguna esperanza de que... ¿Usted cree de que, bueno, pongámosle 3? Sí. Entonces, aquí, para que la teleaudiencia tenga ahí el dato también, sería un 9. Un 9. Un 9, ¿okay? Porque dijo 3, quedó 1 3, la probabilidad dijo también que era 3 y el impacto es 3, 3 por 3, 9. Riesgo alto. Riesgo alto. Es un riesgo alto. Sí. Es decir, está ahí de... Y así se iría con cada uno de esos elementos. Sí, sí. Ok, ahora veamos el siguiente riesgo. El conflicto entre los consejeros del CNE continúa durante los próximos 8 meses, produciendo desconfianza, incertidumbre e incapacidad para organizar las elecciones. ¿Qué probabilidad hay, tomando en cuenta lo que pasó en el Ministerio Público? Yo voy a contestar eso. Todo lo que... Ok, hagámoslo juntos. La estamos haciendo juntos. Muy bien. Le doy 4. 4. Ok. ¿Y qué impacto puede tener en el proceso de las generales? Le doy 10. Es decir, que usted le está dando... Riesgo crítico. Sería 4 por... 4 por 10. No, sería 4 por 4, 16... 56. Sería 4 por 3, sería, sí. para que salga 12, o 4 por 4, 16. Sí. Ok, entonces usted le da riesgo crítico. Ahí ya, después de ahí vamos a analizar qué acciones se pueden tomar. Desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación, desde sociedad civil, la empresa privada, todo el mundo, ¿no? Porque esta es una gobernanza electoral también, no solamente le corresponde a los partidos políticos. Entonces aquí le estamos dando una puntuación de riesgo crítico. Supera al riesgo anterior. Y el riesgo crítico no es 12-16. Sí, por eso le dio un... ok, está bien, está bien. Ok, la percepción ciudadana que el alto mando de las Fuerzas Armadas está comprometido no le permite a la institución actuar de manera imparcial. ¿Qué probabilidad de que este suceso o este riesgo ocurra? ¿Me la deja mi Omar? DL, pues. No, yo le doy 2. 2, ok, de probabilidad. Y si sucede este evento, ¿qué impacto tendría? Imagínense, ustedes estaban hablando de que estamos en una crisis,
que todos los procesos electorales, los últimos que hemos vivido, incluso el 2009, si lo podemos poner dentro de un proceso electoral, terminó en una crisis, terminó en una situación donde gente tuvo que intervenir la comunidad internacional, terminó en una situación donde hubo vandalismo, saqueo, todo eso. Solo te voy a interrumpir por unos segunditos, porque no deja de sorprenderme, y ahora vengo como periodista, no deja de sorprenderme la puntuación baja. No es baja, no es baja. De la percepción ciudadana que el alto mando de las Fuerzas Armadas esté comprometido con los políticos y no le permite a la institución actuar de manera imparcial. Es decir, yo como periodista le pregunto, Omar, pero esta frase... se fue por la puntuación más baja. No, estos son mis análisis. No, está bien, y está en todo su derecho. Yo tengo 20 años de estar con las Fuerzas Armadas en educación y todo ese tipo de cosas. Aquí se utilizó una palabra, pueblo hondureño, que se llama comprometido, ¿verdad? Pero es un término militar de misión y de contraataque, ¿verdad? Cuando decimos que alguien está comprometido es que está anulado su acción. Eso es en los términos. No sé si vos lo buscaste así con respecto a usar esta palabra. Sí, lo utilicé no como el compromiso que conoce toda la gente. Dice, es una persona bien comprometida. Desde la ciencia política nosotros diríamos está cooptado. Está cooptado, sí. Y utilicé un término y el lenguaje militar es comprometido. Comprometido, entonces comprometido quiere decir anulado. No podemos esperar algo de ahí, ¿verdad? Con respecto a, porque ahorita está comprometido. Ahí usted se va con 2. Yo estoy actuando como periodista en este momento y usted se va con 2. Bueno, por no será más alta el comprometido. Recuerde que estas son cuestiones de percepción. Y las cuestiones de percepción tienen que ver en función de lo que yo estoy viendo. Para mí la institución de las Fuerzas Armadas es una institución legítima, es una institución que ha tenido meritocracia, la gente asciende por sus situaciones de trabajo profesional. Para poder ascender un militar se ve la parte profesional, la parte física y la parte ética, las tres cosas, para poder llegar, no digamos, a los mandos superiores. Toda esa carrera meritocrática está en función de eso, meritocracia. No es una situación de apellido familiar ni de pertenencia a partidos, para nada. El lugar más abierto para que la gente en el pueblo hondureño pueda ascender y salir de donde venga, no importa dónde venga, si jugaba sucio en un arrabal, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es la reserva ética y moral del Estado en cuanto a meritocracia. Y eso no podemos, en ese sentido, yo no lo miro... El general Roosevelt fue mi alumno. Varios coroneles que yo miro en el Estado Mayor Conjunto fueron mis alumnos. Y yo recuerdo su desempeño profesional, su desempeño académico, competitivo. He tenido también de alumnos a los anteriores miembros de la Junta de Comandantes y realmente son competitivos y competentes. Aquí tenemos que ver que hay una dinámica fuerte donde los políticos, y yo siempre lo he dicho, quieren hacerse de lo que es la expresión de poder militar. Los políticos ya hicieron con la expresión de poder económico. Ahora tenemos políticos empresarios y empresarios políticos. Los políticos quieren agarrar la parte social. Ahora tenemos a dirigentes sociales y también a religiosos metidos a política y políticos religiosos. Y la próxima, ya están en la parte política, ahí no hay problema. ¿Y ahora quieren? Ahora quieren comprometer la parte militar. Pero eso tiene que ver con... Para sus objetivos. Para los objetivos. Entonces, la lucha es esa. Y deben de haber las 4 cuando vemos comprometido al poder económico, porque está realmente bien politizado, y el poder social altamente politizado. La única esperanza que tiene la nación es precisamente la expresión de poder militar, dadas las circunstancias que están ahorita. Y cuando uno no tiene esperanza, pues ya está dado. Pero si uno tiene esperanza porque está viendo lo que corresponde, aquí tenemos que verlo, ¿verdad? La expresión de poder militar es una realidad en nuestra nación. Si usted ve la ley de las Fuerzas Armadas, si vemos el artículo 83, establece que las Fuerzas Armadas son también los servidores públicos del orden militar y tienen las mismas situaciones en las cuales debe de considerársele como servidores del Estado, haciendo
todo lo que corresponde. Pero si se dejan meter la política, lo van a perder todo lo que han estado ganando, porque el político llega y destruye. La razón de ser del poder político es tener más poder, y querer más poder es quitarle poder al poder económico, es quitarle poder al poder social, y quieren quitarle poder al poder militar. Y esa es su agenda. Porque el poder siempre se transfiere, ¿no? Es correcto. Nunca se pierde. Buen análisis. Buen análisis. Entonces tenemos que verlo. Entonces, cuando usted viene y me puntualiza o me califica con un 2, este tercer factor es porque tiene esperanzas que las clases suyas y de otros demócratas, a los generales y coroneles actualmente, superen este momento donde quieren ser cooptados por los políticos para primar en esencia el rol que tienen las Fuerzas Armadas según la Constitución. Yo le digo algo. Con el 2 es lo que me está diciendo. Sí, yo le digo algo a usted y al pueblo hondureño. Compañeros militares, ustedes han estado recibiendo todo lo que es análisis crítico. La bendición de estar en un país democrático, no autocrático, es democracia. Que está difícil la cosa, está difícil si ustedes están formados para eso, pues. Y tendrán que tomar todo lo que es la sabiduría, la inteligencia, para poder enfrentar este momento, que no va a ser único. Vendrán otros más con el próximo gobierno que quede y todo lo demás. Pero este es su momento. Ustedes tienen que analizar bien lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. No es correcto que nosotros estemos viviendo esta situación de incertidumbre. Las Fuerzas Armadas son para brindar autoridad, es para poder brindar entereza, tranquilidad, porque es para defender. No olvidemos cómo estamos rodeados ahorita, donde 2 países están haciendo cambios extremadamente salvajes en su estructura militar, que en un análisis uno queda así como con miedo, siendo presidente de la República, el caso de Nicaragua y el caso de El Salvador. Entonces, aquí necesitamos trasladar tranquilidad a la nación en el cumplimiento de lo que corresponda a la Constitución de la República, y ver y no dejarnos y entender, y yo le pido al pueblo hondureño, entiendan lo que está pasando. Está pasando una situación de dinámica donde se le quiere robar el poder al poder militar para atraerlo y manejarlo a su antojo dentro del poder político. Lo único que está deteniendo que no entremos a una situación terrible en nuestro país es ese poder que tiene el poder militar, porque ellos ya cooptaron económico, ya cooptaron lo social, lo político. Y estoy hablando de derechas, izquierdas y centros. A ellos no les importa realmente. Lo que yo puedo entender es que ahorita no les importa el futuro del país. Pero siempre ha sido que ese momento histórico lo tienen. Y es un momento de poder decir como autoridades, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos dice la Constitución de la República, esto es lo que haremos por el bien de la nación. Ustedes prestaron un juramento de morir defendiendo al país. Y dentro de ese juramento, compañeros militares, está también defender la democracia, porque nuestra Constitución dice somos demócratas. Y aquí lo que vemos en esta lucha de políticos es que no están siendo demócratas ellos. Ellos están haciendo sus ardides. No caigan en esa trampa, pueden perderlo todo. Y quizá aquí a los políticos les puedo decir, tal vez hablen con algunas personas que están militares, no sé, pero recuerden que abajo está la base. Ellos tienen primos, madres, hijos, sobrinos que están viviéndola muy mal con respecto a la pobreza, y lo que menos quieren es inestabilidad. Por tanto, hay un compromiso acá fuerte y llamo a ello. Ok, fíjate que estaba pensando, ya vamos a continuar con el ejercicio. Esto va a estar interesante, las acciones. Estaba pensando en Walter López Reyes en este momento. Si Walter López Reyes hizo este ejercicio, porque mira, el hombre que es cristiano sabe que nada de lo que estamos haciendo no ha sido hecho. Todo lo que ha sido hecho, no vas a venir a descubrir el agua con ninguna filosofía, doctrina. Todo lo que hacemos ahora ya fue hecho. Mensaje del Eclesiastés.
¿Tú crees que Walter López Reyes, con esa posición digna que tuvo a finales del 85, si mal no recuerdo, diciéndole a los políticos, cuidadito, estropean la democracia, y lo dijo desde la jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas? Miren, ahí los pomos y esa cooptación que hacen del poder económico, de lo social, los políticos se le fue para abajo, los humos se le fueron para abajo, porque primó el poder militar diciendo: nosotros estamos apegados a la Constitución, claro, y no vamos a tolerar ni a permitir lo que están haciendo. ¿Qué vino después? Vino la opción B, que nos sacó de un atolladero. Algunos dicen, pero eso fue inconstitucional. Pero salvó el proceso. Correcto. Incipiente democrático. Y reconozcámosle a Calleja, porque individualmente él superó en votos a todos los políticos que se presentaron en ese momento. Pero es que eso no valía, sino que la suma de todos los precandidatos liberales salía arriba de los votos que sacó Callejas. Y eso hizo que prevaleciera la presidencia del Partido Liberal, correcto. Entonces, posiblemente Walter López Reyes utilizó esta métrica para tomar esa decisión. Sí, bueno, y también acordémonos, ¿no?, el momento histórico. Aquí estaba iniciando, había todo un proceso de regreso a la democracia, pero además de eso, la imagen oscura que habían tenido los militares. Y querían, ¿no?, correcto, con el tema de los desaparecidos. Acordémonos que Walter López también fue el que capturó a Álvarez Martínez. Sí. Es decir, había un elemento de reputación, había un riesgo reputacional muy fuerte, y eso es lo que Omar está llamando a la reflexión en este momento, ese riesgo reputacional. Continuemos entonces con ahora esta fórmula del riesgo. El Ministerio Público presenta requerimientos fiscales. La probabilidad que esto ocurra o esté ocurriendo, tomando en cuenta los precedentes que tenemos. ¿Creen ustedes que van a haber más requerimientos fiscales ahora que removieron al director de fiscales? ¿No? Eso genera... No que lo removieron. Ahora que el fiscal general dice, prácticamente, el director de fiscales no será el de la última palabra para presentar requerimientos. Casi dijo, porque es del Partido Nacional. El que va a presentar los requerimientos y va a dar la última palabra es el subdirector, porque sí está en mi línea. Probabilidad que ocurra. Deje que vote. ¿De cuánto es la puntuación? De 1 al 4. Sí, porque de 1 a 4. 4. 4. Después lo pago yo. Lo pago. Okay. Periodista. Periodista, sí, y activista social. Ahora bien, ¿qué impacto puede tener esto en el proceso general? No. ¿Qué impacto? Imagínense tener a un Salvador Narrala, tener a un Tito Fura con un proceso abierto, ¿no? O incluso en los juzgados. ¿Y cuáles son periodistas también, un Renato Álvarez no censurado. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para...? De nuevo, multiplicarlo por 4. Usted dice que la probabilidad es 4. ¿Qué impacto puede tener esto en el proceso electoral como tal, no? No solamente el día de las elecciones, sino generar opinión pública, generar movilización, generar interés a ir a votar. Yo estoy en el riesgo alto. Usted lo pone en riesgo alto. 8-11. Ok. 8-11. Sí. Sería, el impacto sería 2. Equivalente a... Ya pasaría a riesgo crítico con 12. Ok. Pero este no lo habíamos... Este solamente vimos la probabilidad. ¿Qué impacto puede tener este? Solo vimos la probabilidad. Pero él dijo 2. 2 de probabilidad. ¿Y el impacto? Sí. Yo diría que es un impacto de 10. Ok. Si se da, ¿verdad? Tendrá un impacto de 10, si se da. Ok. O sea, un riesgo alto. Ok. Hasta ahora, el riesgo crítico es los consejeros en conflicto. Ese es el que está superando, ¿no? Y está llegando a riesgo crítico. El resto están en riesgo alto. Ahora el último. Se utiliza el estado de excepción contra mítines políticos, debilitar la movilización social y la protesta ciudadana. Que esto es algo que también se ha utilizado en otros países también para neutralizar, ¿no? No creo que haya incidido tanto en las primarias. Fíjate, hubo gente votando a la 1, 2 de la mañana. Yo no recuerdo que hayan denuncias de que por estar en estado de excepción la gente dejó de votar. Ahora, si esto sigue escalando
si al final, es que, fíjense qué cosas, Todo está que interconectado. uno cuando piensa qué puede pasar en noviembre, ¿logrará sus objetivos el gobierno? ¿Tendremos elecciones limpias, transparentes y que al final solo van a reflejar la voluntad popular sin importar quién gane, pero con tal que respeten la voluntad popular, bienvenida la decisión del pueblo? Pero entonces sería... No, lo que quiero decir es, pero para lograr eso, cuando uno piensa en estas variables que yo estoy mencionando, uno dice, pero es que ahí depende del rol de las Fuerzas Armadas, dice uno. Siempre estamos llegando a las Fuerzas Armadas como que son el balance, el punto inflexivo del futuro nuestro, son las Fuerzas Armadas. Sí, se supeditan a la Constitución y evitan excesos de unos y otros. Y la policía también, ¿no? Obvio, claro, ahí metemos a la policía. También. Pero las capacidades de la policía son excedidas por, afrontémoslo, estos políticos, politiqueros que han habido, nos dejaron una herencia de crimen organizado y narcotráfico fuerte que conspira para tener una república, ¿verdad? Sí, entonces... Es antitético, pues, o sea, no puede haber Estado. Yo estoy en contra de los gringos cuando dicen el narcoestado, eso no existe. Es como hablar de, pido disculpas por decirlo, pornografía cristiana, o sea, no existe. Eso de decir narcoestado, no, lo que puede haber es un narcopolítica, lo que puede haber, porque puede haber también un presidente o una presidenta comprometida con eso, pero no el Estado, sí. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que estar bien claros en función de esto, ¿verdad? Esta situación que tenemos heredado de decisiones anteriores nos tiene en una confrontación abierta con crimen organizado y narcotráfico. Y no se puede detener porque están excedidas las capacidades policiales y los militares tienen que apoyarlos. Si no hay una autocrítica de partidos políticos, y así como miro las cosas yo pareciera que no, y tienen que detenerse. Y no hay indicios, y las Fuerzas Armadas no nos muestra otros indicios de compromiso con la democracia, no con partido alguno. Yo creo que las Fuerzas Armadas deben dar un paso en este momento, adelante, darnos más indicios de que están comprometidos con la democracia. Mira, si yo no veo eso, autocrítica en los partidos, autocrítica en la institucionalidad, indicios públicos de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que si el estado de excepción no evitó que nadie votara o ejerciera sus derechos, en la de noviembre el estado de excepción va a ser una herramienta antidemocrática y contra el pueblo. No debería de hacerse, pues, o sea, todavía estamos en la oportunidad de entender. Correcto. De entenderlo, pues. Estamos de acuerdo. En estas elecciones internas, bien dicho, la gente andaba en la madrugada. El estado de excepción no le impidió a nadie ir a votar. Nada. Estoy de acuerdo. Y eso fue algo más que democrático, o sea, fue la de el Estado encima del gobierno, el gobierno encima del partido y el partido encima de la familia. Eso es lo que debería de haber. Por eso es que la gente fue a votar. Mantengo mi pensamiento, pero dejo que lo puntúe usted en función de lo que usted piensa. No, yo lo miro así, yo le doy uno. Yo le doy uno. Y de impacto, sí. Y el impacto, si sucede, entonces le doy 16, la más alta. Pero sería, no, pero acuérdate que es de 1 al 4. No, del 1 al 4. O sea, después se multiplica por 1. ¿Cuál sería? 4 sería el más alto, ¿no? Sí, 4. Tendríamos entonces igual a 5. Estaríamos en riesgo moderado. Ok. Entonces, solo para que la audiencia vuelva a tomar en cuenta las puntuaciones. Aquí, en el primer riesgo, se le dio un 9, es decir, riesgo alto. En el segundo, un 12, riesgo crítico. Es decir, aquí, en términos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar prioridad. El conflicto entre los consejeros del CNE continúa durante los próximos 8 meses, produciendo desconfianza, incertidumbre e incapacidad. Este lleva 12, este lleva 9. Lo de las Fuerzas Armadas tiene 10, un riesgo alto. Este estaría en en segundo lugar en términos de prioridades. Lo del Ministerio Público tiene un 8, riesgo alto. Estaría en cuarto lugar en orden de prioridades. Y lo del estado de excepción tiene una puntuación de 5 en términos de riesgo eminente, ¿ok? De riesgo electoral. Ahora bien, el primero de estos riesgos, ¿cuál es? Vámonos por el primero, el conflicto entre los consejeros. 12. El conflicto entre los consejeros. ¿Qué medidas? Aquí es como se dice, donde la mula botó a Genaro. Acciones a tomar. Porque todo el mundo sabe de problemas, sabe criticar.
pero lo difícil es, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero primero vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente Preferencial de Credioportunidad. Isaac Santos escribe: las reformas a los artículos constitucionales sobre las Fuerzas Armadas han debilitado la institucionalidad del Estado. Eso del libre nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por presidentes con poca madurez política. Debe el nombrar por el Congreso por mayoría calificada, escribe este televidente. Donald Funes escribe: es curioso ver al general Roosevelt participando en una reunión de Consejo de Ministros en casa de la señora Presidente de la República y después leer que las Fuerzas Armadas aún están a disposición del CNE, hasta después de la declaratoria el próximo 8 de abril. ¿Qué pasa? Oscar Savillón. Espérame, es que yo había reflexionado sobre eso, porque era Consejo de Ministros, debió estar Rixi, pero está el jefe del Estado Mayor Conjunto. A mí me parece una melcocha, y me disculpan el término, que esos son los indicios que no queremos. Esos son los indicios que suman a pensar en la votación que hicimos. Continúa. Oscar Savillón escribe: buen día, creo que esto de las elecciones es un ensayo de lo que están preparando para las generales y sabían que todos nos íbamos a dar cuenta. Ahora están creando una cortina de humo con que está pasando. ¿Qué está pasando? Pila, ya nadie cree en las Fuerzas Armadas ni el CNE. Emanuel Berríos también opina: aquí la parte del caos y la cortina de humo que mantienen es las 10 familias que son las que están detrás de COSEP, quien dio esa estocada a la democracia, a la voluntad del pueblo. Aquí el bipartidismo es el responsable, y Roberto Díaz también opina. Es responsable. Mira, fíjate que es que uno tiene que intervenir en esto forzosamente creyendo uno que educa. Es que ese es un organismo colegiado. Es decir, ahí las votaciones no pueden quedar empatadas, es 2-1 siempre, 2-1, nadie toma una decisión unilateral en el Consejo Nacional Electoral Honduras, son decisiones colegiadas, son 3 miembros propietarios que votan y son 2 suplentes. Y no debería estar manejado por los partidos políticos, deberían de bueno, por eso es que cuando dicen, y miren, yo aquí no... Yo me llevo bien con los 3 consejeros, pero cuando yo escucho que dicen quien está detrás de eso es José López. ¿Cómo puede estar detrás José López cuando todas las decisiones ahí son los 3 que la toman? Ya sea por unanimidad o 2-1, pero es colegiado. Entonces no puede estar Ana Paola Hall como la que está detrás de todo esto, la consejera Cosette López, y a mí me dice igual que las decisiones, esté a favor o en contra, son decisiones colegiadas cuando interviene también Marlon Ochoa, el consejero electoral. Y hay que tener mucho cuidado porque así se construyen estas narrativas, ¿no? Sí. Se pasa constantemente ¿no? diciendo eso y qué bueno que usted las desvirtúa, porque eso es importante, es aclarar de que no es así, no es un órgano colegiado, hay un mandato legal, cada uno tiene un voto, pero esto se va repitiendo. Pero que está debilitado por los partidos por ejemplo, políticos. No, obvio. Ahora mismo la narrativa que está de moda es el bipartidismo y nosotros. El bipartidismo y nosotros, pero ya hay 3 partidos que tienen posibilidad de ganar, entonces son esos temas de que generan esa opinión, ¿no? Un mensaje más, Roberto Díaz escribe: parece paradójico, pero nunca ha habido más democracia que en los gobiernos militares. No perfecta, pero mejor que el remedio de democracia de los políticos. En aquel tiempo las Fuerzas Armadas no estaban subordinadas al poder civil. Todo cambió al politizarlas y quitarles su autonomía. No, pero espérame. Es que Omar aplaudió. No, utilizaron el poder igual que los políticos tradicionales para enriquecerse. Para enriquecerse militares con compañías aéreas. Oíme. Si vos en un vehículo en ese tiempo pitabas porque alguien estaba parado en medio de la calle y si vos seguías pitando para que se apartara o se estacionara, salía un coronel con la pistola a pegarte un cachazo en la cabeza. Sí. Yo lo viví. Yo también lo viví. Yo lo viví. Yo me acuerdo que una vez mi padre se pasó un retén accidentalmente y el de la FUSEP, ¿no? Falk se llamaban, ¿verdad? Le hizo un disparo, nosotros adentro del carro,
de niños, ¿no? Todavía me recuerdo de eso, ¿no? Se pervirtieron en el poder, se pervirtieron en el poder, se pervirtieron en el poder. Por eso, aquel gobierno donde participó Bográn, Gautama Fonseca y otros buenos hondureños, fracasó porque se pervirtieron, recibiendo canonjías de transnacionales bananeras, utilizaron a un Hondutel como botín, se volvieron la competencia de los empresarios de aquel momento. Por favor, mira, es que eso deben hacer estos de hoy, diferenciarse y recordar las lecciones de Walter López Reyes, que inclusive después que todo el mundo lo aclamaba, este debe ser el próximo candidato presidencial, porque provocó que no rompieran con el orden constitucional, y luego de que les ayudó a facilitar la opción B, este hombre que ven en pantalla renunció a la jefatura de las Fuerzas Armadas. A este sí hay que aplaudirle, ¿ves? A este sí hay que aplaudirle, y eso es lo que deben aprender las generaciones futuras de milis. Seguimos. No, terminamos. Un mensaje más, Marco Matamoros escribe: las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de antes había honor, disciplina, servicio, mando y abuso, pero ponían orden. Se suavizó con Reina y cayó en desgracia después con todos los gobiernos subsiguientes por estar al servicio de los políticos de turno. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Ok, terminemos. Lester. Sí, bueno, entonces estábamos con 12, ese es el más alto, después viene la percepción ciudadana de las Fuerzas Armadas con 10, entonces abordemos qué acciones se pueden tomar, o qué acciones se deberían tomar. Agarrando las dos más altas hay que poner atención para que sea un plan estratégico, Sí. ¿no? Entonces lo ideal aquí, si la más alta del Consejo, tiene que reunirse, hombre, tiene que darse cuenta los partidos políticos que están arruinándolo todo. Por ahí pasa. Como dicen los jóvenes, la están regando, ¿no? Entonces, si no hay una reunión y en la cual tenga que... el origen de muchos de los poderes políticos que están aquí está en el Congreso Nacional, pero también está en los tres partidos mayoritarios, que son el foco de toda la problemática que está viviendo Honduras, la pobreza y todo desunión. Entonces aquí tendríamos que tomar acciones a tomar. La primera sería una convocatoria al más alto nivel, pero no me vengan a hablar que es la gran oportunidad de hacer una constituyente. Yo les pregunto, ¿una constituyente, para qué una nueva constituyente? Pero también quiero llamarlo a la reflexión al pueblo hondureño. ¿Para qué mantener la Constitución actual? Tiene que explicarnos. Pero aquí, esas cosas como ciudadanos nosotros las merecemos. Bueno, yo creo que el juego político también hay que comprenderlo. Hay actores que no quieren sentarse en la mesa. No, para nada. Hay actores que están haciendo mucho dinero, que generan réditos con el conflicto. Correcto. Entonces hay que entender eso, ¿no? Que son tres partidos políticos mayoritarios, no necesariamente todos tienen el incentivo de sentarse en la mesa, porque aquí también hay que ver quién pierde y quién gana sentándose en la mesa. Dinero. Omar puede decir, bueno, la población gana, y al final, y pero ese es un llamamiento muy moral, no es un llamamiento político. Por eso, a mí me parece que sí está bien, ¿no?, llamar a la moralidad y decir, bueno, miren, hay que pensar en grande en esto, pero también hay que buscar, ¿no?, cuáles pueden ser los contrapesos, o quiénes pueden llevar a estas personas a sentarse, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Por lo que hablábamos detrás de cámara, ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde está el sector privado? ¿Dónde está la sociedad civil? Pero ya tenés iglesias, tenés pastores políticos, tenés políticos pastores, tenés empresarios políticos, políticos empresarios, tenés sindicalistas políticos, Omar, y políticos sindicalistas. Está cooptado, o sea, y no piensan en el gremio, en el poder, sino que en
En su partido es ridículo. Todos tenemos nuestro interés y todos tenemos y está bien tener un partido, pero es más en importante el país. también introducir contrapesos. Sí. O sea, a eso me refiero. Es decir, correcto, estoy de acuerdo, ¿cómo se entonces. puede articular acciones externas? Porque el CNE tal como está, llevamos que 3 semanas Sí. y no hay respuestas. ¿Qué quiere decir? Que a lo interno no se puede curar. Sí. Se necesita una medicina externa. Y eso es un tema que hay que analizarlo. Habría que ver qué va a pasar ¿Verdad? hoy en el Congreso Nacional. Bueno, ya están hablando de que la comisión esta parlamentaria es una comisión, no es multipartidaria, no nace del consenso de todas las bancadas. Va a ser, ¿no? Más que todo una cortina de humo, ¿no? Posiblemente. No, y además todo lo que informe no tiene ninguna no es vinculante repercusión, solo es información. Ok, entonces pensemos en eso también. Es fácil, ¿no? Decir un llamado a la moral. ¿Sabes ¿no? qué me han dicho? Pensemos en la democracia. ¿Qué me sí. está diciendo un televidente? Que hay un artículo, él me dijo, creo que es el 80, Renato dice, de la Ley de las Fuerzas Armadas. Que es como que facilita un tribunal interno para ver si el comportamiento de la Junta de Comandantes o algún miembro de la Junta de Comandantes ha dañado los bienes de las Fuerzas Armadas o la imagen de las Fuerzas Armadas, porque le cortan la cabeza a ese militar. Entonces viene él, bueno, es que ahora ya hay gente lucubrando mucho, me dice el televidente. ¿Sabe por qué nombró Redondo esa comisión? Me dicen. Para desactivar que apliquen ese artículo 80 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, me dice. Pero dejémoslo en la elucubración, no más eso. Hablemos de Hay eso, que entonces. investigarlo después. ¿Qué medidas? ¿Aplicar el artículo 80? ¿Habrá inercia interna dentro de las Fuerzas Armadas para...? Sí, para porque tiene que ser interno, tiene que ser interno. O sea, yo creo que el primer paso de un problema, se puede decir, sistémico o corporal, es ver cómo se puede buscar la cura a lo interno de una organización. Es que eso es lo correcto, pues. Y después, si no se puede curar internamente, viene también la cura externa, la presión externa. Entonces yo creo que el primer paso sería una revisión, lo que usted está diciendo, de un llamamiento a los demás militares, ¿no? A los oficiales, a recuperar, ¿no? la conciencia castrense y el mando constitucional que... Ok, terminemos. Okay, entonces, estas son 1 o 2 prioridades, ¿verdad? Después viene la prioridad de... Periodista. El Ministerio Público. Esta después. No se investiga de manera objetiva. Ese también... Que va a ir con estos dos, ¿no? Están ligados, este y este. Así es. No se investiga. ¿Qué es que puede hacer con esto? Porque eso puede tener, ¿no?, un impacto, y está teniendo ya en la credibilidad de los resultados, está teniendo un impacto también en que esto puede suceder. ¿Quién monitorea la eficiencia, eficacia e independencia del Ministerio Público? Eso yo le he preguntado en su programa acá. El Congreso. Yo le he preguntado aquí en este Congreso. programa, ¿quién juzga al Ministerio Público? Sí. El Congreso Nacional, ¿no? Interpela, el Congreso puede interpelar. Sí, también. porque ellos lo nombran, Con pues. este Congreso que tenemos, que no se reúne ni para aprobar una moción porque no encuentran mayoría. Pero si tan solo el Congreso entendiera la frase, yo te puse, yo te quito, lo entenderían mejor. Pero cuando no hay cultura Pero democrática... acordémonos de que hay requerimientos fiscales ahí también, ¿no? Ese es el as debajo de la manga. Sí. Ok, yo te puse, yo te quito, pero yo tengo un requerimiento fiscal. Yo también te puedo quitar. Sí. Entonces, esos son los retos, ¿no? ¿Cómo se puede neutralizar esto? Ese es el problema ahí, ¿no? ¿Dónde están los fiscales de carrera? ¿Se acuerdan de que antes de que tomara posesión este fiscal nuevo, hubo una gran huelga? ¿Qué pasó? ¿Qué resultados tuvo esta huelga? Se perdieron un montón de expedientes. Bueno, esa es la gran pregunta también. Entonces, ese es otro tema que también habrá que ver qué medidas se pueden tomar. Y por último, estamos ya con este punto quinto, ¿no? Que es, se utiliza el estado de excepción contra mítines. ¿Qué se puede hacer contra eso? O para neutralizar, o para debilitar ese tipo de estrategias. De permitir que... esto es incorrecto si se reprimen. La manifestación pacífica es una herramienta democrática. El voto es una herramienta democrática. Es obligación del Estado que se cumpla esas dos cosas y no va a ser reprimiendo realmente las situaciones. Ahora, hay cuestiones de combate al crimen organizado
y el narcotráfico que son reales. Claro. Hay zonas donde el Estado ha estado ausente y por eso no creo que haya vacíos de Estado, que el Estado no está. Cuando el Estado no está, está otro, que no es el Estado. Usted me pidió 2 minutos expresamente para enviar un mensaje, a partir de ahora. Bien, gracias. Bueno, entonces Carlos me da lo que yo le envié rápidamente. Serán 2 minutos que espero que podamos captar lo que es la función de las Fuerzas Armadas en los países de Latinoamérica y qué función es la que nosotros tenemos. Miren, en este mapa están las funciones de las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica. Cada uno de esos símbolos tiene que ver con que defensa nacional, que son garantistas del orden constitucional, que hay una garantía de estabilidad del gobierno legal, que hay una cooperación con la policía, que hay una participación en desarrollo nacional, que hay un apoyo electoral, un apoyo en caso de desastre y participación en operaciones de paz. Como puede ver, pueblo hondureño, nuestras Fuerzas Armadas son estratégicamente valiosas y desempeñan un montón de funciones. Pues, en este sentido, cuando empezamos a compararnos con las otras secretarías de defensa, unas de esta lista hacen 3, hacen 4. En el caso de Honduras, nosotros lo que tenemos son todas estas. O sea que todas tenemos que desarrollarlas. Y las Fuerzas Armadas entendamos la presión que se está sintiendo ahorita, porque debemos de estar bien claros. En estos países no tienen esas presiones porque hay instituciones que toman para hacer estas obligaciones, pero aquí las Fuerzas Armadas lo hacen. Vámonos ya a la siguiente, por favor, Carlos. Entonces, ¿qué hacen nuestras Fuerzas Armadas? Son estas: la defensa nacional, la garantía constitucional, la garantía de estabilidad del gobierno legal, cooperación en orden, seguridad interior, participación en el desarrollo nacional, apoyo electoral y apoyo en caso de desastre. El mapa que les había presentado se refiere a los artículos de las constituciones de esos países. Y en este caso nosotros tenemos cada uno de estos elementos que están prescritos en la Constitución de la República, artículos 272 y 274. Son aspectos. Y acá, por eso yo no estoy siendo ninguna persona irrespetuosa cuando le digo es que el poder político quiere agarrar el poder militar. Por supuesto que lo quiere agarrar, porque mucho de lo que ha detenido que el poder político no nos lleve a una pobreza y no nos retorne a 1920, estamos a 100 años de una guerra civil donde murieron 22,000 personas por cuestiones políticas. A los tiempos de Coroneles de Cerro. Sí. Entonces, Coronel de Cerro, lo único que ha detenido que no nos estemos matando con respecto a eso son las Fuerzas Armadas. Lo único que evitó que hubieran muertos el 9 de marzo fueron las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no reconocemos eso? O sea, tenemos que entender que el momento que estamos viviendo, las Fuerzas Armadas acá cumplen un papel importante. Son la clave o el clavo para salir de esta situación que se está construyendo. No entra en una contradicción usted ahí. ¿Por qué? Si la investigación demuestra que las Fuerzas Armadas se prestó para la tardanza en la entrega de material electoral. Miren. Entonces, ¿cómo pudo haber protegido las primarias las Fuerzas Armadas? En ese escenario, tampoco es que estoy acusando, que en este tiempo las cosas hay que aclararlas. Sí, pero a nivel nacional. Esto fue focalizado. Ah, sí, esto fue. Pero con las zonas de más carga electoral. Sí, pero aún así, a nivel nacional. O sea, esto hubiese sido un reguero de pólvora si no hubiesen estado. Tenemos que estar claros. Yo aquí llamo a nuestra ciudadanía. Yo soy hondureño de padres hondureños. Soy cristiano evangélico y también soy socialdemócrata. Y estoy bien claro en lo que ha hecho la expresión del partido PINU Socialdemócrata, que dice de que ambos, el Consejo Nacional y también lo que es las Fuerzas Armadas, su Estado Mayor ahí son corresponsables, tienen que comparecer ante el Congreso Nacional. Eso es lo legítimo, eso es lo republicano, eso es lo democrático. ¿Por qué? Piénselo de una forma. El Consejo Nacional Electoral, ¿dónde fueron nombrados? En el Congreso Nacional. Sí. Quien está ahorita nombrado en su punto, fue una lista y una terna, pero al final se pusieron de acuerdo, él va a quedar de jefe. ¿Dónde está? El origen del problema y el origen de la solución está ahí siempre en el Congreso Nacional. Entonces, debemos de utilizar las herramientas republicanas y democráticas que tenemos. Oíme, no nos llevemos más a eso. Es buen momento para que medianamente se reivindique Redondo, ¿verdad? Esperemos. Si desde el Congreso no creo, utiliza ese poder del Estado
para sacarnos del atolladero de manera independiente. Es un buen momento para que medio se reivindique Luis Redondo. Pausa y regresamos ya para los comentarios finales. Miren que a Lester le enviaron un mensaje para que me hiciera una aclaración, sí, que Walter López Reyes no renunció, sino que lo renunciaron, que le hicieron una encerrona. ¿Quiénes te dice la persona? Los otros militares. Los otros militares. Sí. Le hicieron una encerrona y que de eso es testigo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Bueno, la verdad que yo me acuerdo que el hombre salió y me extrañó en su momento que saliera recuerdo los titulares, renuncia a jefe, pero puede ser que ese elemento ya se me haya escapado, que lo obligaron a renunciar. Pero en todo caso, eso no demerita el legado de Walter López Reyes. Por supuesto. Como, más bien demuestra lo difícil correcto, que la tuvo, ¿no? Así es. Tengo un minuto para un comentario final, Lester. Simplemente es importante tomar en cuenta que van a haber muchos problemas y se están dando muchos problemas y lo más seguro que todo esto se escale. Pero sí, si hay algo que la historia nos demuestra, es que la oposición debe mantenerse dentro de los rangos constitucionales. No debe estar pensando en golpes de Estado, no debe estar pensando en violencia y siempre tiene que estar dentro del marco legal. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque si no lo hacen, pierde credibilidad todo el sistema. Está bien que lo digas, ¿sabes por qué? Porque la historia de Honduras demuestra que cuando la oposición olfateaba que algún gobierno o presidente se quería quedar en el poder, ¿sabes qué hacían? Empezaban a coquetear y a estimular las Fuerzas Armadas para que le dieran golpe a ese presidente, y por eso la historia que tenés desde los 50 hasta la fecha en Es Honduras. muy importante eso, ¿no? De mantenerse dentro del margen constitucional. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el sistema, hay que fortalecer las instituciones, como usted dijo, ¿no? Muchas gracias, Lester Ramírez. Tenemos unos segunditos. Segundos. Pueblo hondureño, salga de su casa, mire el portón a la izquierda, mire a la derecha, y si a usted le gusta lo que ve, siga votando por esos tres partidos. Esta crisis es por esos tres partidos empobrecedores. Vienen cambios y esperemos algo mejor, y deben de haber elecciones generales creíbles y funcionales. Creíbles, que permitan realmente que quede el que más votó, y funcionales que disminuyan los pobres, cosa que no han hecho los tres partidos. Bueno. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, hemos presentado el Foro